Un par de cosas. A propósito de la reunión que hubo con los gobernadores, tengo un par de preguntas sobre el tema. Tengo entendido que se trató de una reunión ríspida, que incluso se habló usted, para ser más específica, de la posibilidad de aplicar sanciones administrativas o incluso penales si hubiera algún tema con el asunto del semáforo. Que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervino para tratar de atemperar los ánimos en la discusión, que se citó a una reunión el lunes aquí en la Ciudad de México con la secretaria y los gobernadores a través de la representación de la CONAGO. Hasta donde sé, usted no está confirmado todavía. Y que hubo algunos eventuales señalamientos entre el gobernador de Yucatán y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Me gustaría saber si esto es así, cuál fue el asunto del diferendo con la aplicación del semáforo que sigue, será una política que se mantiene. Y finalmente, que esta disposición de aplicar sanciones no era la postura del gobierno federal. Eso fue lo que dijo la secretaria de Gobernación. Me gustaría que usted pudiera aclarar el tema. Con mucho gusto. Gracias por hacer la pregunta y sospecho que es la pregunta que tienen varias y varios de ustedes. Qué bueno que tenemos esta conferencia de prensa y qué bueno que todos los días tenemos la oportunidad de informar. Lo que usted escribe, no hay duda que está amparado en hechos reales, pero llama mucho la atención cómo quien lo comunica, quién es el intermediario, quien filtra la noticia, quien saca la foto de la pantalla de la videoconferencia, a nivel de una oficina federal o a nivel de una oficina estatal o donde sea. A veces, quizá no tan pocas veces, prefiere dar una historia que parezca más llamativa, vamos a llamarle. Le comento, y no solo a usted, le comento a la sociedad, este tema, el semáforo, los gobiernos estatales, el gobierno federal, qué implica, qué lo sustenta, para qué sirve. Todo esto es muy importante. El calificativo de ríspida, yo no la veo ríspida. Tenemos 8 semanas reuniéndonos, semana tras semana, a veces más de una vez por semana, el gobierno federal con los gobiernos estatales, en la mayoría el gobernador, la gobernadora o la jefa de gobierno, en la mayoría. Hago notar que algunos estados prácticamente nunca han estado sus titulares del Poder Ejecutivo. Han estado representantes, desde luego siempre son personas muy autorizadas, personas muy competentes, pero por alguna razón sistemáticamente hay gobernadores que no asisten a la reunión. Quizás eso es parte de la nota que quisieran documentar. La otra cosa es que esta idea de lo ríspido es muy importante visualizar el contexto que vivimos todas y todos. Lo que viven las personas titulares de los poderes ejecutivos estatales, es decir, los gobernadores, que son 30, la gobernadora de Sonora, que es la única mujer gobernadora, y la jefa de gobierno, son preocupaciones que en todo momento nos parecen absolutamente legítimas. Absolutamente. Esto no es la primera vez que lo digo. Ustedes lo han oído, ustedes lo han oído. Cada vez que hablamos de este tema, reconocemos, y hablo en plural porque no es una apreciación de mi persona, es la postura del Gobierno de México, reconocemos el trabajo tan valioso, tan dedicado, tan responsable que hacen los 32 titulares del Poder Ejecutivo estatal. Vayan o no vayan a la reunión, declaren después que no, que ellos van a hacer otra cosa, no importa. Lo que están haciendo los gobiernos estatales es un acto de responsabilidad, de congruencia, de atención a la población que gobiernan, que son los estados. En algunos casos, el énfasis mayor es en el tema de la protección directa de las personas en relación con COVID. Y les recuerdo a ustedes, a todos y todas, este elemento que se vive en todo el mundo. La pandemia de COVID afectó a toda la humanidad, toda la especie humana, todos los países del mundo. Y en todos los países
con bajos ingresos, países con ingresos medios, países con ingresos altos. En todos los países se vive una dificultad para reconciliar dos elementos que hay que cuidar: la salud y la vida, de manera directa, en la medida en que tenemos una partícula biológica, tenemos un fenómeno natural que además ocurre periódicamente a la humanidad, que puede causar la muerte, puede causar daño grave, puede afectar la salud de las poblaciones. Y no perdamos de vista que en este lado, este fenómeno encuentra a la humanidad en su conjunto sin una vacuna, sin un tratamiento, sin un mecanismo efectivo que interfiera con la transmisión y con un enorme desconocimiento sobre cómo este virus produce enfermedad, porque es un virus nuevo para la especie humana. Y para lograr proteger a las personas, tenemos un conjunto de intervenciones, algunas no tan efectivas, algunas muy dependientes de la conducta humana. No voy a volver a hablar del cubrebocas, pero es una de ellas. Y otras muy dependientes de la conducta social, la sana distancia masiva, la mitigación comunitaria. Ese es un lado. Y del otro lado tenemos la consecuencia negativa de lo que ocurre en el primer lado. Para lograr reducir los contagios, para reducir el número de casos diarios, necesitamos estar físicamente distantes y necesitamos hacerlo de manera masiva, por millones. Lo hemos necesitado, ya llevamos 5 meses en ello. Y la consecuencia o las consecuencias son una afectación de la economía mundial muy importante, sin precedentes en un siglo, y una afectación de las economías nacionales y de las economías subnacionales, es decir, los estados, y de las economías locales. Y estos efectos secundarios, efectos adversos, pueden llevar también a daños graves de las personas, a empobrecimiento, a catástrofe financiera, con una serie de ramificaciones: desempleo, aumento de la inseguridad pública, etcétera, etcétera. Y en última instancia repercuten sobre la salud y sobre la vida. Y regresamos al punto 1. ¿Por qué digo esto ahorita? Porque me interesa que ustedes visualicen, más que si fue ríspida y que si se enojó Perengano y que si le dijo a Mengano y que si López-Gatell dijo que sanciones, ahorita hablamos de eso, pero me interesa para la sociedad. Ya veremos cómo cada uno de los medios interpreta lo que aquí se dice, pero ahí está el testigo social de lo que aquí se dice. Esta dicotomía, esta tensión entre dos elementos a reconciliar, que son difíciles de reconciliar, que lo vive todo el mundo, lo viven todas las sociedades y lo viven todas las personas y lo viven todos los gobiernos. Pues nuestros gobernantes estatales, los y las 32, lo viven de una manera muy aguda. Y lo que se comentó hoy en la sesión, el contenido es parecido a lo que venimos comentando desde hace 8 semanas, pero hoy efectivamente fue llamativo, diría yo, el nivel de inquietud que tenemos en plural todos, y estoy seguro que ustedes también, espero que también ustedes, y también ustedes. Y expreso mi respeto a los gobernadores que expresaron distintas posturas. Expreso mi respeto, por ejemplo, a un gobernador, Carlos Joaquín de Quintana Roo, que de una manera por demás elocuente expresó su preocupación por la enorme tensión social que implica la contención de la economía quintanarroense, que depende mayormente del turismo. De un gobernador, Mauricio Vila, que ha expresado también la inquietud de reactivar la vida social en Yucatán y mantener las expectativas de solvencia financiera. De una doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ha hecho un trabajo también estupendo en ir mediando
una de las poblaciones más complejas por su densidad, por ser el centro económico en muchos sentidos del país. De un gobernador, Carlos Mendoza Davis, que desde hace semanas nos ha expresado la vivencia de ver gente que está en desempleo porque también Baja California Sur depende de la industria turística. De un gobernador del Mazo que es partícipe de la área metropolitana y que tiene estas tensiones que implica compartir una de las megalópolis más grandes del mundo con una realidad rural también en su estado, etcétera. Por mencionar solo algunos, de una gobernadora Pavlovich que también tiene una multiplicidad de industrias, la industria de la construcción, la industria de automotriz, la minería, y que para ella una gran complejidad es que una vez que estas industrias han sido abiertas, enseguida hay una actividad de transmisión que es un poco irremediable en la expectativa de la sociedad sonorense. Por mencionar solo algunos de los que hablaron hoy. Entonces, creo que merecen mucho respeto los gobernadores y las gobernadoras. Y si se redujera a una idea frívola, quisiera expresar anticipadamente esta idea, frívola de es que Gatell los regañó, es que se pelearon con Gatell, yo no importo, eso ya lo hemos dicho muchas veces, o se pelearon con el gobierno, o federales contra estatales, creo que sería faltarles el respeto a las gobernadoras y gobernadores, y con ello a la sociedad de cada uno de los estados. Ahora, ¿qué elementos estuvieron en juego hoy, o en discusión, o en conversación, en construcción colectiva? A lo largo de la semana, concretamente el lunes pasado, el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí, planteó con los miembros de CONAGO, con los gobernadores, y nos planteó a nosotros en el gobierno federal, específicamente al secretario Jorge Alcocer, que tuviéramos un espacio de reflexión utilizando el mecanismo de CONAGO, con él como presidente y con el gobernador Mauricio Vila, quien es presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO, y un grupo técnico, donde evidentemente participé yo y estuvieron mis colaboradores directos. Y el propósito básico, y es el espíritu del consenso que subyace a esta relación, es que a nadie en el país, a nadie le sirve esta percepción de que el semáforo está sujeto a vaivenes políticos, a deseos políticos, o que es un acto de estira y afloja de fuerzas políticas, porque no es así. El semáforo es un instrumento técnico, es el instrumento técnico que dispuso el Gobierno de México, que ha sido conversado a lo largo de 2 meses con los gobernadores, y que como todo instrumento técnico puede ser perfectible, puede ser sujeto de ampliaciones, de reducciones, de especificaciones, y lo ha sido a lo largo de este proceso. Entonces, la conversación del lunes fue muy productiva, el doctor Alcocer, nosotros los técnicos, y llegamos a algunas ideas fundamentales. La primera es que en el lineamiento del semáforo, más allá de la mecánica matemática de la evaluación y los indicadores, nos beneficiaríamos de una precisión sobre el proceso. ¿A qué hora se hace el corte de información? ¿Cuáles son los sistemas de información que se utilizan? ¿En qué momento se hace la evaluación? ¿Se le manda a través de CONAGO a los gobiernos estatales? Y el espacio de reflexión, que siempre es bienvenido para poder identificar si hubo algún elemento que no fue considerado en la calificación específica de cada estado. Esto se agregó al documento. Por su parte, el gobernador Vila expresó una inquietud que, vuelvo a decir, nos parece completamente legítima, que es que pudiera existir una discrepancia entre la disposición federal y la evaluación local que tienen los estados de cuál es la situación. ¿Por qué pueden discrepar? Por muchas razones, pero básicamente es convertir el semáforo, que tiene un carácter general. Ustedes conocen que el 14 de mayo se publicó en el Diario Oficial la disposición general
que es lo que le corresponde a un gobierno nacional, es lo que la Ley General de Salud le da como atribución a este respecto al gobierno nacional, al gobierno de México. Eso se publicó, pero el secreto está en los detalles. Lo que dice el texto del acuerdo del 14 de mayo es lo que aquí el doctor Alomía y varios hemos estado presentando periódicamente. En rojo pueden estar abierto esto, en 50% de aforo cuando se pasa a naranja, los bares, los restaurantes, los cines, los teatros, todo lo que hemos explicado aquí una y otra vez. Pero no es lo mismo este elemento general para un estado que tiene 70% de su generación económica en el turismo, que para un estado que lo tiene en la minería, que para un estado que tiene una economía más diversificada o con una entidad federativa como la Ciudad de México. No es lo mismo. Y la complejidad de traducir esa generalidad a detalles específicos, disposiciones administrativas concretas, los cines cierran o los cines abren o los teatros solo con XY mecanismo. Nadie mejor que los estados, que los gobiernos estatales para calibrarlo, para identificar la aplicación concreta. Ese fue el consenso. Sí, como dije, consenso en la conversación del lunes pasado. Ahora, ¿cuál fue el elemento crítico de hoy? El elemento crítico fue este fenómeno de compartir la responsabilidad no es nuevo. En términos jurídicos, esto se llama concurrencia. Y esto, para los fines que nos ocupan, que son la salubridad general, fue establecido en la Constitución y en la Ley General de Salud, en esta última, desde 1984. Y está claramente establecido en varias disposiciones de la Ley General de Salud, entonces esto no es nuevo. Pero, y fue el motivo de la conversación de hoy, al hacer la revisión del texto del semáforo, no del instrumento técnico, ni de los indicadores, ni de los criterios de selección, ni de las bases de datos, sino el lineamiento, y en respuesta a la inquietud de los gobiernos estatales de que se especificara con mayor claridad las condiciones en las que podrían diferir lo federal de lo estatal, identificamos que era muy importante también dejar preciso este elemento que proviene de la ley desde 1984 y que fuera explícito. ¿Cuál es el tramo de responsabilidad federal? ¿Cuál es el tramo de responsabilidad estatal? Finalmente, en la conversación, esto es una apreciación personal, otras visiones podrían discrepar, en un ánimo donde llevamos un desgaste de 5 meses de epidemia en México y ya de 7 meses de epidemia en el mundo, con esta tensión entre la realidad social y económica y el tema de salud, y donde todavía nos esperan meses de epidemia, vuelvo a decir por una vez más, esta es y será una epidemia larga, pues obviamente este componente generó inquietudes. ¿Qué ocurrió? Que decidimos, de común acuerdo, los gobiernos estatales, los que acudieron a la sesión, que son la mayoría, y el gobierno federal en conjunto, que teníamos que dar 2 salidas para seguir procesando estos elementos. Una salida técnica, que es la que a mí me corresponde, en mi carácter no de vocero, sino de subsecretario de Prevención y Promoción, en las atribuciones que me confiere el artículo 10º del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y otras disposiciones, y entre ellas está el presidir la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud. Desde luego, con el visto bueno del presidente de este consejo, que es el secretario de Salud, veo una salida práctica, técnica, de relativa fácil resolución, que consiste en sesionar con la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud, identificar de qué forma puede ser
más enriquecedora la experiencia de monitoreo de riesgos a través del semáforo, hacer la propuesta al Pleno del Consejo Nacional de Salud. En ese Pleno del Consejo están los 32 secretarios y secretarias de salud de los estados y los titulares del IMSS, del ISSSTE, de Pemex y de las instituciones de salud de las Fuerzas Armadas. Y eso no le veo mayor complicación y eso es muy deseable recibir retroalimentación de todas y todos. Dicho sea de paso, a lo largo de la semana, 11 estados formularon propuestas, y lo agradecemos, para enriquecer el semáforo, que han sido incorporadas. Y le damos la bienvenida a los demás estados que hasta el momento, a los otros 20, que hasta el momento no han formulado una propuesta. Bienvenidos sean todas estas propuestas. Y luego, punto y aparte, y aquí viene la reunión de la que usted habla de lunes, y ya todo lo demás es un poco de la especulación y la novela de que si yo no estoy confirmado y tal. No. Ahí mismo en la sesión, la secretaria Olga Sánchez Cordero, en uso de las atribuciones que le corresponden como secretaria de Gobernación, propuso un foro de diálogo para los otros componentes que no son técnicos específicos del campo de la salud pública y son lo demás: lo económico, lo social, la gobernanza, la comunicación, lo político, etcétera, etcétera. Y la secretaria convocó a las oficinas federales, todas quienes tenemos que participar en ese proceso. De entrada está, obviamente, la Secretaría de Economía, la del Trabajo, la de Turismo, estaba también el secretario Miguel Torruco, y desde luego las secretarias Márquez y Alcalde, la Secretaría de Salud, y por supuesto está en la lista el secretario Alcocer, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Y desde luego participaré en la reunión. Hasta ahorita no ha habido ninguna necesidad de confirmar nada, se asume que así será. Entonces, cierro diciendo, qué bueno, quizá me adelanté a la pregunta que iban a hacer algunos de ustedes, para que ojalá, y vuelvo a hacer un llamado, tampoco es la primera vez que digo esto, ojalá siga el empeño de la sociedad, de todos y todos ustedes, de los comunicadores que son parte importantísima, indispensable de la sociedad, de tener una respuesta de Estado, de tener una respuesta responsable en donde tengamos claro que la prioridad número uno es proteger la vida y la salud de las personas que residen en este país. Todo lo demás es secundario. La economía, como lo expliqué al inicio, y la vida social, la vemos como parte de este empeño de proteger la salud, la vida, y ahora voy a extender, y el bienestar de la población. Y todo lo demás, que si hubo una discusión, que si le dijo esto, hay que subir el nivel, ir a lo trascendente. Estoy seguro que la sociedad eso es lo que espera de todos y todas. Esa es mi respuesta. Okay, solo para precisar, con toda esta explicación que nos ofrece, no hubo amago de responsabilidades y sanciones, porque lo que usted les dijo es que las responsabilidades están contempladas en la salud que se trata en un marco concurrente en el país. Solo les dijo las responsabilidades de todos, no hubo amago. Eso me gustaría que quedara bastante claro. Segundo, habla usted de gobernadores que no acudieron, que no han acudido a esas reuniones de manera virtual. Me gustaría si pudiera decirnos quiénes no han acudido y que tampoco hubieran enviado a un representante, porque en el caso de las reuniones de seguridad, por ponerle un ejemplo, no necesariamente acuden todos, mandan representantes, y no porque hubieran acudido significa que hubieran disminuido los índices delictivos. Eso ya se ha publicado. Quiero saber si eso es un asunto relevante, de fondo, si ha faltado gente representante de estos estados. Y finalmente, me gustaría que nos dijera si el semáforo continúa y en los mismos términos que hasta ahora se han planteado o no. Se lo digo con mucho gusto. Sobre lo último, lo que le digo es que no lo sé. Y no lo sé porque la convocatoria a estas reuniones la hace conjuntamente con AGO, a través de su secretariado técnico, y la Secretaría de Gobernación.
Entonces, pero usted puede preguntarles a cualquiera de las dos instancias y estoy seguro que hay una lista. Yo no la tengo, yo me fijo, a veces veo o no veo que hay participación. Sobre lo otro, y que es lo que me corresponde o nos corresponde en el lado de salud, no hubo amago, no va a haber amago, nunca. Lo hemos dicho, 1, 2, 3, 80, las veces que sean necesarias. Con gusto lo volvemos a explicar. La manera en que actúa el Gobierno de México no es a través de amagos. Y estoy seguro que aquí encontrarán la correspondencia entre lo que dice el jefe de la nación y lo que decimos los funcionarios que colaboramos en este gobierno. No es nuestro modelo referencial. Nuestra manera de actuar es con base en la ley y nuestra manera de actuar es por el diálogo, no por la fuerza, por la razón, no por la fuerza. Esto es un compromiso ético de quienes trabajamos en este gobierno, porque es la visión del primer mandatario y trabajamos en este gobierno porque simpatizamos con esa visión. Entonces no va a haber amago de ninguna naturaleza. Este tema de que si sanciones, como he dicho, deriva de la ley que ni siquiera nos tocó a nosotros ser partícipes de su creación. La Ley General de Salud estableció este esquema de concurrencia en 1984, cuando se creó. Yo estaba en la secundaria. Entonces, no hay amago. Lo que sí pusimos, como lo he explicado, es que si en el lineamiento técnico ha de quedar, e insisto, a petición de los gobiernos estatales, identificado las circunstancias en donde la contribución federal podría legítimamente ser interpretada para su instrumentación local por los gobiernos estatales, no tenemos inconveniente con ello, como lo he dicho, nos parece muy adecuado, pero tiene que quedar preciso cuáles son las condiciones en términos de ley en las que esta responsabilidad es compartida. Y déjenme agregar un elemento adicional, que creo que sí nunca lo habíamos dicho aquí. En la Secretaría de Salud hemos recibido más de 1,000, son cerca de 1,100 actos de reclamación jurídica, demandas, denuncias, amparos, y una parte muy sustancial del trabajo de todos los días, en medio de la prioridad que es manejar una epidemia, es responder a todos estos recursos legales que nos llegan. Una parte de estos recursos legales llegan por distintos ciudadanos y ciudadanas que se identifican ante el juzgado cuando ponen la demanda con su nombre. Pero hay una parte no despreciable que proviene de grupos políticos identificados como tales. Y no los voy a mencionar aquí porque no me interesa polemizar. Ellos mismos se han autoidentificado porque tienen el deseo respetable de salir a los medios, de salir a dar conferencias de prensa, de hacer comunicaciones en redes sociales con los emblemas de sus identidades políticas. Y entonces dicen esto porque hubo inacción, porque no se actuó oportunamente, porque no cumplieron sus atribuciones, porque no se reunió el Consejo de Salubridad General. Esto lo comentamos con los gobernadores y les dijimos, si la petición de los gobiernos estatales es que hagamos explícito el marco de concurrencia para la aplicación concreta del semáforo, es indispensable que pongamos cuáles pueden ser los elementos legales que ya existen que llevarían a deslindar la responsabilidad en caso de incumplimiento o en caso de una consecuencia adversa. Si la Federación dice estás en rojo y el Estado dice yo estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades, muy bien, el Estado ha de responder por sus decisiones soberanas. Ese es el asunto. Entonces, no es amago, es claridad, es franqueza y es sobre el marco de la ley plantear las cosas como son.